Este día vamos a hablar sobre el monte Sión. De hecho, es un tema preponderante en los Salmos, lo vamos a descubrir. Quien ha leído los Salmos sabe que eso se menciona constantemente. Y si no le suena mucho el nombre Sión, de todas maneras aparece el nombre Jerusalén, pero están ahí. Estos son los nombres que va a encontrar en los Salmos y que tienen que ver con esa ubicación geográfica, física. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestra lección de hoy, porque el tema de hoy, que recuerden, está conectado con el tema de las profecías, tiene un gran mensaje para nosotros. Vamos a orar. Padre querido, hoy queremos que tu Espíritu Santo impresione nuestra mente para reconocer cuánto te necesitamos, porque queremos morar contigo por la eternidad. Pero si dependiera de nosotros, estaríamos irremediablemente perdidos. Por favor, ayúdanos a abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que sea el Rey de nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, en la palabra de Dios siempre aparece el pueblo del Señor como ese especial tesoro de Dios, a quien Dios ha librado, dependiendo de cómo veamos esa descripción en las diferentes etapas de la Biblia que podemos ver, a quien Dios ha liberado, a quien Dios rescata del exilio. Y en el caso de las profecías, específicamente en Apocalipsis, bueno, también en Daniel y Apocalipsis, encontramos al pueblo de Dios incluso recibiendo el reino de parte de Dios y siendo corregentes en el gran gobierno de Dios. Pero la gran pregunta que a veces surge es, y que ya usted le adelantaba el día de ayer, ¿cómo es posible que nosotros que somos pecadores podamos vivir esa experiencia, que podamos llegar a tener esa experiencia que se describe, por ejemplo, en Apocalipsis 14, cuando se dice que en el monte Sión está el Cordero y con él 144,000, y se da una descripción que, siendo muy francos, pastor, difícilmente calzaría con nosotros los seres humanos. Pero entonces, en todo esto, ¿qué nos dicen los salmos que nos pueden dar claves o que nos van a orientar para poder entender también estos aspectos proféticos? Bueno, realmente este es un tema muy interesante, muy bueno. De paso, quiero decir, hermano Gerson, tal vez antes de entrar a la explicación, porque tanto al final de la semana pasada como al principio de esta semana, hemos mencionado ese tema que aún en esta lección va a tener una importancia en estos días, y es como decir, bueno, ¿cuál debe ser la idoneidad de la persona que va a ser salva? ¿Será una persona que nunca comete un error, o será una persona que sí ha cometido errores? Y yo quiero mencionar algo aquí para no... realmente estaba pensando que tenía que hacer esta aclaración. Nosotros aquí no estamos diciendo que no hay que vencer el pecado. Claro. Esto es algo muy importante. Creo que a través del poder de Cristo, nosotros como seres humanos somos capaces de, por su victoria, por el poder, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, de vivir una vida como Dios desea, una vida victoriosa, y debemos y necesitamos vencer aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquellas cosas que no son correctas. En la Biblia hay muchos textos que se mencionan. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes eran así, o sea, ya no son así. Otros textos, creo que es Pedro que dice, el que robaba no robe más. Entonces, ok, tú estás haciendo algo incorrecto, no, ya no lo hagas más. Pero, ahora bien, el hecho de que nosotros podemos y debemos ser vencedores, de lo que nosotros estamos hablando aquí, hermano Gerson, porque lo vamos a ver en unos momentos más, es de tener una actitud, de llegar a tener una actitud o un pensamiento de que yo ya declaro que estoy sin pecado. Ese es el punto que nosotros estamos realmente a la luz de la palabra de Dios, y lo vemos hasta ahí un texto mencionado en la lección que es muy categórico. Juan lo dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Sin embargo, no estoy diciendo que vamos a seguir una vida de fracaso y cometiendo el mismo error.
Solo que le voy a decir cómo funciona, tanto en mi propia experiencia como lo que yo he leído en libros como El conflicto de los siglos, como lo que he leído en la Biblia. Cuando los creyentes hablamos de vencer el pecado, sucede algo bien interesante. Recuerde, todo pecado que nosotros conocemos que está mal en nuestra vida, tenemos que vencerlo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que no venzamos, nos vencerá. Ujú. Eso es bien importante. Todo pecado conocido, usted sabe cuál es su pecado, yo sé cuál es. Entonces, cada uno sabe cuál es su pecado. Hay que vencerlo. Pero sucede algo, como todavía estamos en esta tierra, todavía estamos en una carne corruptible, que es lo que la Biblia dice, solo hasta cuando Cristo venga, Sí. ya nos vamos a vestir de incorrupción. Entonces, hay un fenómeno bien interesante, hermano Gerson, y es que, ok, yo vencí este pecado, este vicio, este hábito. Mire, de repente surge otro por acá. Sí. Es como cuando uno llevaba a los niños. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos cuando estaban pequeños a unos jueguitos y que había así una mesa, unos hoyos, y entonces saltaban unos animalitos, hay una figurita, y entonces había que pegarle con un martillo y para que se aplastara. Y yo le pegaba acá y allá y había que estar ahí aplastando. ¿Sabe que eso es lo que sucede? Y yo quiero decirle, seamos realistas, seamos honestos, eso es lo que sucede en la vida de nosotros. Mire, cuando nosotros vencemos un pecado, como tristemente estamos todavía en este mundo, aparece otro. Los seres humanos, lastimosamente, por nuestra fragilidad y humanidad, somos buenos para reemplazar una cosa por otra cosa. Reemplazamos una adicción, tenemos una adicción por algo, pero lo reemplazamos con otra. Ahí es donde necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Pero de lo que nosotros estamos advirtiendo acá, a la luz de todo lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, es cuidado con esa actitud de declarar, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, y que eso me dé a mí una confianza peligrosa. Bueno, yo ya soy inmune, ya desde tiempos antiguos, bueno, hubo hasta movimiento, se llamaba la carne santa, no puedo pecar, y después esta gente andaban ahí con varias mujeres. Claro. Entonces, no tengan mucho cuidado. Eso porque no estoy diciendo aquí, bueno, como yo no puedo decir que no tengo pecado, entonces puedo seguir pecando. No, usted no. El cristiano no debería pecar. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero, ahí está el pero. Si pecas, mira, tenemos un abogado y hay que arrepentirse. Entonces, habiendo dado esa aclaración, porque no voy a decir que nosotros estamos diciendo vive en pecado, no es eso. No podemos seguir cometiendo los pecados que crucificaron al Hijo de Dios. Eso lo debemos tener bien claro. Pero así va a ser, va a surgir una cosa u otra. Y total, no hay ni un ser humano. Yo no he conocido desde hoy en toda mi vida de creyente que tengo, que ya se hizo bastante, no he conocido realmente una persona que, aunque diga que ya no tiene pecado, realmente no tenga pecado. Todos nosotros en una o en otra manera, sea en pensamiento, en hechos, palabras, lo que sea, cometemos errores y no hay ni un día, hermano Gerson, sí. y cierro tal vez esta aclaración aquí, no hay ni un día que uno pueda llegar a la noche, arrodillarse, orar y decirle al Señor en esa oración, hoy Señor, sí, este día no pequé para nada, este día sí, Señor, no pequé. Cuidado si usted llega a ese sentimiento, mejor es reconocer su debilidad, su fragilidad y la necesidad constante que tenemos de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, hay textos bíblicos que realmente nos desafían. Claro. Nos desafían. Nos presentan el ideal. Nos presentan el ideal porque Dios quiere que guardemos su ley. O sea, eso es lo que Dios quiere. Y en el texto que usted, no lo voy a leer por ahora, pero en el texto que usted mencionó en Apocalipsis 14, capítulo 14 y el versículo 1, que dice que estaba el Cordero de pie en el monte de Sión y con él los 144,000, quiero decirle que en ese solo texto, yo lo vi hoy en esta lección tan maravilloso, ahí está la clave de nuestra victoria. ¿Quién es el que está de pie? Dice el Cordero. Mire, si es posible que nosotros lleguemos al cielo, es por el Cordero. Amén. Es que si sacamos a Jesús del medio y dejamos solo nuestras obras, nuestro rendimiento
vamos a fracasar. Es el Cordero, Él es sin mancha, Él es sin pecado. Gracias a Él nosotros podemos llegar al cielo y recordar que hemos pasado el juicio porque Él nos ha cubierto con su manto de justicia, y al igual que en la visión que está en el libro de Zacarías, la visión de el sumo sacerdote Josué, que era el sumo sacerdote, sí. Miren, era el máximo líder espiritual, el representante de Dios ante el pueblo, pero sus vestiduras estaban viles, y Satanás lo acusaba, y él no podía decirle que no, porque Satanás tiene cámaras, claro, y todo, y libreta, y anotó, y le dice, no, aquí está tu pecado. Si tú dices, no, yo no hice eso, ahí está la evidencia. Él se quedó simplemente sin palabra, pero hubo una acción de parte de Dios que le quitó sus vestiduras viles y le puso unas vestiduras que eran limpias. Ahora, eso es la justificación, eso es lo que nosotros llamamos la justificación por la fe. Es una obra de Dios que es un decreto. No hace a la persona justa, porque la persona no es justa por sí mismo, sino que la decreta que está justa. Es una palabra, porque Jesús se ha puesto en su lugar, y entonces en lugar del pecado ahora viene la justicia de Cristo Jesús. Cuando entendemos bien la justificación por la fe, ese es el comienzo. Ahora vendrá tratar de yo en mi vida llegar a ser una persona justa, y eso es la obra de toda la vida. Es lo que se conoce como santificación. Pero recordemos que la clave está allí, sí, en la victoria del Cordero. Vamos a unos salmos que tenemos para este día. El Salmo, el capítulo número 15. El Salmo, el capítulo número 15, que tenemos después el Salmo número 24. Pero podemos ver el Salmo 15. Es cortito. ¿Lo podemos leer todo? Sí, adelante, hermano. Es cortito y tiene preguntas tremendas y declaraciones tremendas. Dice acá, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, realmente es una buena lista, una buena descripción, sí, del ideal que Dios tiene para nosotros. De paso, ¿verdad? Imagínense, esto fuera una descripción para un puesto de trabajo. Se busca y que tenga estas cualidades, ¿verdad? En vez de decir dominio de Office y Excel y lo que sea, tiene estas cualidades, estas características. O sea, que mezcla aquí, por ejemplo, en el versículo 2 dice, habla de justicia y verdad. Son elementos del carácter de Dios. Sí. Lo que pasa es que los hijos de Dios tienen que imitarlo a Él, y siempre tiene que ver con la manera como se relaciona con el prójimo. Dice, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Sí. ¿No te encuentras personas que ahora se creen tal vez justos, y cuidado, está calumniando con su lengua, ahora es con los dedos, porque es lo que, sí, se digita, que va a aparecer ahí en las redes sociales. Ni admite reproche alguno contra su prójimo. Es tremendo. Noten, ni siquiera quiere escuchar cuando le dice, mire, fíjate que fulano y tal. No, mire, por favor, no me hables, no quiero saber. Aún jurando, el versículo 4, sí, creo que esto es lo más fuerte. Una de las cosas más fuertes acá, aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. O sea que aún que tenga desventaja siempre personal, siempre se va a mantener de parte de la verdad. Aunque venga alguien y le diga, no, mire, es que usted tiene que decir que tal persona hizo algo, no. Y si no, usted va a sufrir la consecuencia. Bueno, lo puede sufrir, pues yo no puedo decir algo que no es. ¡Qué tremendo! Tremendo. Realmente este es un salmo muy desafiante, pero podemos ir al Salmo 24 y
es un salmo que finalmente se aplica cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, se aplica a Jesús, se aplica a Jesús en este sentido, en muchas cosas que suceden ahí. Tal vez podemos leer voy a decir después porque el versículo 1, luego vamos a leer los versículos 3 al 6. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Muy bien, este es un salmo, el versículo 1 es bien conocido, ¿verdad? De Jehová, Sí. es la tierra y su plenitud. Aquí el salmista David contrasta. ¿Por qué menciona eso? Nosotros, bueno, porque Dios es el creador. Lo que pasa es que todas las naciones paganas que rodeaban a Israel, el concepto de ellos, cómo este mundo vino a la existencia, era totalmente distorsionado. Ellos creían que este mundo surgió por la pelea de dioses. Hubo una pelea de dioses, habían sus relatos míticos en esa época. Sin embargo, el salmista David reconoce y dice, no, es que Dios hizo la tierra, Dios la fundó. Ahora bien, ¿quién va a estar en su presencia? Y otra vez menciona una serie de cualidades, limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosa vana. Cuando unimos estas cualidades a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, de los 144,000, nosotros nos damos cuenta de algo, hermano Gerson, que lo que Dios requiere de estas personas, especialmente cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 14, va a ser lo mismo que Dios ha pedido también en todas las épocas, porque Claro. Dios no cambia. No es que a una generación le pide una cosa, a otra no, es lo mismo que Dios ha pedido, solo que ahora se va a ver más contrastado porque va a haber una apostasía tan generalizada, y por eso es que en Apocalipsis 14 dice que los 144,000 siguen al Cordero, porque recordemos que en Apocalipsis 13 se ha hablado de las dos bestias. Sí. Entonces la cosa está en contrastar a los que siguen a la bestia con los que siguen Al Cordero. Cordero. Y se presenta que son irreprensibles, bueno, se presenta que son sin engaño, son vírgenes. Todo eso tiene un significado espiritual en ese contexto del tiempo del fin, que está la Babilonia, que se le ha representado como ramera y madre de la ramera. Entonces ellos no se dejan llevar por esos engaños de Satanás. Pero, ¿sabe que cuando nosotros tenemos el concepto de irreprensible, es algo que se ha pedido a todos los cristianos? Aquí podemos ver textos en Filipenses, donde Pablo dice estar irreprensible. Son las mismas palabras que el mismo concepto que se usa en el Antiguo Testamento cuando se hablaba, por ejemplo, de Job, que era recto, apartado del mal, pero no es que no se puede decir que no pecaba nunca. Noten, esa es la gran diferencia que tenemos acá. Pero tenemos una descripción adecuada de lo que Dios desea que nosotros lleguemos a hacer, tanto en virtud de la justicia que Él nos da, que es la justificación, la justicia que salva, y luego la justicia que nos ayuda para vivir una vida de salvado, que es obedeciendo los mandamientos de Dios. Y que pareciera, pastor, como que a estas preguntas que aparecen en el Salmo 15 y en el Salmo 24, ¿quién habitará en tu santo monte? Ya Apocalipsis les da la respuesta y dice, bueno, los que siguen al Cordero son los que habitan ahí. ¿Por qué? Porque esa descripción me gusta mucho, tienen el nombre del Padre escrito en su frente. Claro, creo que eso lo vamos a ir tocando un poco después, pero pastor, para hoy, ¿cómo nosotros podemos aprender a confiar en la vida perfecta de Jesús, rendirnos a eso, para que eso pueda transformar nuestra vida mientras dependemos completamente de lo que Él ha hecho? Muy bien, creo que Jesús es el centro y Él es la única esperanza. Nunca quitemos de vista eso, nunca quitemos nuestra vista de Jesús,
porque solo Él es el único ser humano que ha vivido desde el principio hasta el final perfectamente en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso Él puede acreditarnos su vida perfecta. Imagínense qué tremendo que en ese juicio donde pase nuestro nombre a revisión y están todos nuestros pecados, pero Jesús viene y dice, no, mire, quiten esa lista, pongan mis virtudes ahí. Hay una sustitución. Jesús viene y me representa a mí ahora. Y entonces lo que yo no cumplí, ahora Él viene y lo ha cumplido. Eso nos da paz. Por eso decía Pablo, que lo mencionamos esta semana, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no estamos en guerra con Dios, estamos reconciliados con el Señor. Y eso es lo que nos va a capacitar para estar en pie aún en las tormentas que vendrán en los últimos días en la historia de este mundo. Pero recordemos siempre es su justicia, su justicia que no merecemos, pero ese es el gran trueque. El trueque más grande en el universo es que Dios cambia nuestras vestiduras viles, sucias, por su vestidura perfecta. ¿Y qué recibe Él a cambio? ¿Por qué lo hace? Simplemente porque Él es amor. ¿Qué recibe a cambio? ¿Qué le damos nosotros? Nada, lo sucio, lo contaminado. Y sin embargo, eso nos ayuda para vivir ahora obedeciendo al Señor, porque ya Él habita en nosotros, y como vamos a ver el día de mañana, siempre el plan de Dios es que nosotros vivamos en su ley, porque su ley al final es un reflejo de su amor. Así es, así que bueno, esté pendiente porque hay muchas cosas más que estudiar y usted ve que los salmos realmente nos dicen mucho más de lo que a veces nosotros hemos visto, que nos dan aliento, nos dan consuelo, sí, pero también nos dan claves proféticas muy, muy importantes. Por eso quisiera, pastor, que ore por nosotros hoy, para que hoy, por lo que hemos aprendido, podamos decirle al Señor, Señor, necesitamos que el Cordero pueda reinar en nuestras vidas desde hoy hasta la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos la oportunidad de aparecer sin mancha, sin defecto, delante de ti, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por favor, cúbrenos, que la sangre de tu Hijo amado nos limpie de todo pecado, que podamos creer y aceptar el único que puede hacer nuestra alma pura delante de ti. Ayúdanos también, Señor, para vivir una vida de salvados, una vida en obediencia a tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.